Hola a todos, soy Juan Manuel Borjón, coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas y así como la licenciatura en Comercio Internacional aquí en Ibero Torreón, y les doy la bienvenida a este capítulo de nuestro podcast Economía 101 por Ibero Radio TRC. En esta ocasión tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros una persona que viene de nuestro vecino, bueno, no vecino, de nuestro hermano país de Argentina, ¿sí? Y bueno, pues la verdad hay que decirlo, estamos aprovechando la visita de esta persona para hablar con él sobre el peronismo y su influencia en Latinoamérica. Es un tema que queremos darle un poquito aquí de giro, que generalmente estamos hablando sobre cuestiones de economía, negocios y pues, toda la vorágine que está pasando hoy con el señor Trump y los aranceles y su influencia. Vamos a hacer un paréntesis, un tiempo fuera, y vamos a ver en este programa otro tema, otro punto de vista sobre las situaciones que tenemos en Latinoamérica a partir de la experiencia de don Aníbal Antonio Parera, investigador histórico que viene de la Argentina y a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Aníbal, por estar aquí con nosotros hoy. No, al contrario, el agradecido soy yo, muy contento de estar en Torreón, muy contento de estar en México, país al que considero el abanderado de la historia americana. Muchas gracias, don Aníbal. Y bueno, para iniciar, me gustaría que nos platicara un poco sobre usted, y cómo es que usted se interesa en la historia. Venía pensando ahorita, la historia hoy en día es muy complicada de enseñar a los jóvenes, ¿verdad? Hoy los jóvenes la entienden a través de documentales en la tele o de películas, y esto pues lleva un sesgo porque pues refleja el pensamiento del escritor, el pensamiento del director de la película o de la serie. Platíquenos, ¿de dónde nace esta inquietud, esta afición, este amor por la historia? Y bueno, pues nada, el micrófono es suyo. Bueno, un poco viene de familia. Además, yo hice una buena escuela primaria en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, en la Argentina. Okay. Hice una buena escuela primaria, el Instituto de La Salle. Eran todos hermanos, le decíamos, ¿no es cierto? Y nos dejaban bien clarito qué es una composición, qué es una narración, qué es una redacción, ¿viste? Y a mí me quedó muy grabado cuando nos llevaban a distintos lugares del paisaje geográfico, me decían, escriban lo que ven, la narración. La narración que es la fuente de la historia, ¿viste? Así claro. Como la composición es la fuente de la novela. Uh-huh. La composición uno lo podía inventar, pero lo que hace la narración, que fue mi apego después, es prácticamente la fuente de la historia, ¿no es cierto? Bueno, y siempre me gustó escribir. Uh-huh. Me gustó escribir. Yo soy militar retirado. Ok, muy bien. Pero antes de estudiar historia, que yo empiezo a estudiar historia en el año 2000, cuando tenía 59 años, ya tenía algunos libros escritos, ¿viste? Okay, muy bien. Todas narraciones, a través de Liberá, Crónica de un pingüino empetrolado, El tenis del interior, Flores para una cajera, La Argentina y la sociedad de los caballeros muertos, Elogio de la basura. De pronto empiezo a estudiar historia y le tomé enseguida la mano a una disciplina que se llama investigación histórica, trabajo de investigación. Y ahí nomás, eso que yo venía haciendo, escribiendo libros de tiraje limitado, cuando era estudiante, ya escribí mi primer libro de tiraje masivo, que fue una biografía de lo que estaba aprendiendo ahí, por esa disciplina que enseguida le tomé la mano, trabajo de investigación. Okay, ahora, a partir de ahí, son 12 libros de historia lo que he escrito hasta ahora. Es decir, teniendo en cuenta que yo empiezo a estudiar a los 59, me recibo de profesor a los 63, pero ya cuando era estudiante tenía mi tesis, que fue esa biografía, y un libro de historia argentina, que se llamó La Argentina Nacionalizada. Okay. A partir de ahí, ya prácticamente ese camino lo empecé a recorrer, ¿no es cierto?, a caballo
de la historia. Es decir, algo que viene tal vez de familia. A mi padre le gustaba mucho la historia. Okay. Se dormía leyendo un libro que tenía arriba de la mesa de luz, que era la historia de Entre Ríos. Y bueno, y así, cuando éramos chicos, en mi ciudad, en mi barrio, a los chicos que nos gustaba la historia, íbamos a esos viejitos que se sentaban en la puerta a la tarde para que nos contaran la historia, nos contaran sus historias. Y ahí, todo eso hace a que uno al final diga, bueno, estamos emparentados, estamos consustanciados con esta necesidad que es la historia, porque es la que nos hace comprender el presente. Totalmente. Y que en base a ese conocimiento también nos permite hasta proyectar el futuro, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo con usted, don Aníbal. Justo acabo de ver una película con Helen Mirren, donde ella le narra a su nieto las vivencias que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Ella, una judía, es un libro, pero justamente retrata esta película lo que usted nos acaba de comentar ahorita, ¿verdad? Cómo hemos perdido esta capacidad de sentarnos con las personas grandes, mayores a nosotros, y escucharlos narrar esas historias que luego nosotros nos ayudan a comprender nuestro presente. Vaya, no vayamos más allá, las historias de nuestros abuelos, para saber quiénes somos. Claro, exactamente. Es fundamental. Así es. Sí. Hay ejemplos en el mundo, ¿no es cierto?, de la importancia de la historia. Fíjese que en mi país, la Argentina, a mediados del siglo XIX, que veníamos mal, venían peleándonos entre nosotros, ¿viste? Por ahí aparece alguien que dice, bueno, a eso lo tenemos que arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Organizando el Estado. ¿Cómo se organiza el Estado? A través de la Constitución. Nos da la Constitución, pero para darnos la Constitución, luchas internas impresionantes, derramamiento de sangre, regaron de sangre los campos de la Argentina. ¿Algo similar a la Revolución Mexicana del siglo XX? Claro, okay. Exactamente. Por eso son muy parecidas las historias. Muy bien. Pero en Alemania, fíjese usted, que tenía también un problema de los famosos estados alemanes con su nacionalismo, sí, claro. No se podían unir. Ahí está Bismarck. Pero Bismarck tenía un historiador, que era von Ranke, ¿vio? Que es prácticamente su apoyo. ¿Por qué? Porque la historia, más allá de la narración, hay que considerarla dentro de la intensidad de su estructura interna, ¿vio? Okay. La historia del problema. Bueno, el problema es que a estos nacionalismos lo tenemos que unir. Y ese fue el gran trabajo de Bismarck, ¿no es cierto? Unió, y Alemania, fíjese lo que es ahora. Sí, claro. Fíjese lo que es ahora. Sin embargo, en la Argentina, lamentablemente, después de darnos la Constitución con muchos problemas, una hermosa Constitución, ¿vio? Con un preámbulo en donde se fijan los objetivos, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, promover a la defensa común, hacer la libertad para todo el mundo. Lamentablemente no se consiguió con ninguno de los objetivos a través de todo el proceso histórico, lo cual marca una involución, una decadencia de esta cultura en términos de civilización. Okay. Por eso 100 años después aparece otro estadista, a mediados del siglo XX. Los argentinos nos tenemos que unir para que en vista al futuro solucionemos nuestros problemas. A este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Juan Perón. Juan Domingo Perón. Juan Perón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que aporta Perón? Un pensamiento. Muy bien. Apoyado en la filosofía de la acción del pensamiento, aporta un pensamiento. Una estructura política de interés común, general, público y colectivo, dice, hecha por un argentino para todos los latinoamericanos. Para todos los latinoamericanos. Y hay dentro de este proceso, dentro de este paso a paso, una fecha clave. El 9 de abril de 1949, cuando Perón, a 3 años de asumir, cierra con un discurso
en la ciudad de Mendoza, el primer congreso de filosofía que se llevaba a cabo en el país. En ese congreso, dentro de aquel contexto, que tenemos que respetar, dentro de aquel tiempo, Perón establece que el hombre del capitalismo de Estado era el hombre insecto, y habla de la insectificación del individuo, apoyado en Hegel, apoyado en Fichte. Y después va a hablar del capitalismo liberal del hombre, que es el hombre esclavo. No nos olvidemos que en ese momento a los negros los quemaban en las iglesias. Sí, claro. Bueno, ahora la gran pregunta, ¿quién era Juan Perón para animarse a desafiar a las potencias cuyas sociedades se amparaban en los árboles ideológicos que dominaban el mundo? ¿Quién era? Me está quitando mi trabajo. ¿Quién era? Porque yo le iba a hacer esa pregunta. Platíquenos sobre Juan Domingo Perón. Porque mucha gente lo conoce como una figura histórica de Argentina, pero bien a bien no sabemos o no conocemos cuáles fueron sus doctrinas, su ideología, su pensamiento y cómo permeó a los demás pueblos de Latinoamérica. Claro, entonces, ¿quién era? Bueno, el presidente de una república soberana que había logrado llevar al hombre que encontró abandonado a conocer su euforia espiritual. Ese hombre lo va a comenzar a querer, prácticamente a adorar, y va a hacer nacer un buen día, manifestación social mediante, al peronismo. El 17 de octubre de 1945. Es decir, que el peronismo nace de una manifestación social. Distinto al justicialismo, que el justicialismo nace del intelecto hecho pensamiento de Juan Perón. Por eso hablamos de la filosofía de la acción y el pensamiento, que Perón relaciona para que de ahí surja una esencia, que en su gestión la va a relacionar con la existencia, que es la vida. ¿No es cierto? Entonces, Perón, bien clarito, es al justicialismo lo que Marx es al socialismo y Smith al liberalismo. Lo que se denominó en aquel tiempo la tercera posición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre esas dos posiciones. La concepción que tiene del hombre. Entre el hombre insecto, según Perón, del comunismo, y el hombre esclavo del liberalismo, presenta un hombre justo, dice, libre y digno, que subordina su libertad a la fuerza de la moral y su dignidad a la fuerza del trabajo, haciendo que su progreso material sea inexorablemente acompañado por su progreso ético, moral y espiritual, para asegurar de esa manera la convivencia en paz y armonía de todos los latinoamericanos. Yo tenía la idea, por lo que he platicado con usted, y lo confieso, errónea, de que el general Perón era una persona más apegada a un socialismo, porque entendemos el socialismo como esta situación donde vamos a juntarnos todos y vamos a ayudarnos entre todos. Pero por lo que usted me ha platicado, tanto en este momento como la semana pasada que tuvimos la oportunidad de conocernos, la posición de Perón era una posición media. Claro. O sea, no estaba en contra del capitalismo como tal, sino, lo entiendo como de esta manera, don Aníbal, dígame si estoy bien o no, tomar lo bueno de uno, tomar lo bueno del otro, ponerlo en el centro, o sea, combinarlo, ponerlo ahí y hacer que las personas vivan su libertad, ¿sí? Pero que vean hacia su nación. Claro. No es una tiranía. Exacto. No es una tiranía, pero tampoco es la libertad y libertinaje. Exacto. Por eso hablamos de una libertad que procede de una ética, según Perón, que es la ética del bien general, de donde se desprende la moral que actúa como un halo protector de esa libertad, para que no se convierta en libertinaje. Porque eso se ajusta a los caracteres idiosincráticos de nuestra sociedad latinoamericana. Que además es muy difícil nuestra sociedad, ¿no? Es muy sui generis. Claro. Pero tenemos, digamos, usted sabe que desde lo cultural, sí, claro, la latinoamericanidad viene de dos raíces. Una raíz hispano-india y una raíz aluvial, la de los inmigrantes,
que en su relación forman los caracteres idiosincráticos de toda Latinoamérica. No queda otra, desde el punto de vista de la cultura. Ahora, lo bueno es como en México, por ejemplo, como en Paraguay, como en Perú, las etnias locales venían siendo nación desde mucho tiempo antes de Cristo, Claro. desde miles de años antes de Cristo. Claro. Y eso ayudó muchísimo al nacionalismo, que prácticamente para Perón es fundamental. Muy bien. El nacionalismo de la economía, por ejemplo. Okay. ¿No es cierto? Entonces, por eso todo ese pensamiento hace que para él, digamos, el objetivo desde el punto de vista económico para toda Latinoamérica es fomentar el desarrollo político, económico y social de los países de la región, pero considerando región desde el altiplano mexicano al sur antártico, pasando por todos los verdes, las tierras, los climas, con una capacidad de producción que no lo tiene ningún continente en el mundo, con un riquísimo subsuelo y mares que la circundan, con capacidad de darle a comer frutos de mar a todo el pueblo de la gran nación latinoamericana. Ahora, para que eso ocurra, tenemos que ser nación. Okay. Tenemos que unirnos. Por eso, dentro de esa unión, que después, fíjese, se va a dar a través de la ALADI, en donde México va a ser prácticamente uno de sus propulsores, se va a dar. Ahí está el pensamiento de Juan Perón. Ok, muy bien. Es así. Pueblo de la nación argentina somos todos. Y pueblo de la nación, de la gran nación latinoamericana somos todos. Desde los presidentes a los ciudadanos más modestos. Desde los más ricos empresarios a los obreros más humildes. Desde los más antiguos generales a los soldados más reclutas. Pueblo somos todos. Okay. Hasta constitucionalmente hablando. Por eso a veces se emplea mal, dentro del lenguaje, al término populismo, ¿vio? Ok, muy bien. Se emplea mal, porque el populismo es una doctrina que enaltece los derechos del pueblo y se lo confunde con el mal enseñadismo. Y por ahí se utiliza el término populismo para hacer quedar mal a las peleas políticas internas que hay en los distintos países, ¿no? Fíjese que interesante, porque realmente estamos viviendo en una época, el contexto que nos toca vivir actualmente, nos estamos dando cuenta cómo estos personajes que se van a una extrema, ¿verdad? Extrema izquierda o extrema derecha que estamos viendo ahorita, y en el continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. Pues tenemos señores como el señor Trump o el señor Milei en Argentina, que son de extrema derecha, o personajes más cargados a la extrema izquierda, ¿no? Como el chavismo, por ejemplo, o en Cuba. Claro. Sí, por ejemplo. Y cómo hacen la separación del pueblo, ¿verdad? El pueblo es el que está oprimido, el que está sobajado por el capitalista, ¿verdad? En el sentido socialista o comunista, y en el sentido de ¿cómo se llama?, de la extrema derecha, pues el pueblo tiene que ser libre, ¿no? Tiene que ser, ellos son los que van a hacer grande a la nación, al país, en base a su esfuerzo, a su trabajo, y para eso el país les va a proporcionar las herramientas necesarias. Claro. O sea, es un nacionalismo mal entendido, creo yo, don Aníbal. Claro. ¿Usted qué opina? Por eso es importante la común denominación. Ok. La común denominación de las verdades centrales, de las verdades fundamentales, que son la religión, que son la cultura, que son el lenguaje, que son la política, que son la economía. Tiene que haber una común denominación. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros hablamos de religión, la mayoría de los países profesamos el cristianismo, más precisamente la religión católica, apostólica y romana.
Es decir, la Constitución argentina, el punto número 2, dice que el gobierno federal reconoce a la religión católica, apostólica y romana. Está en la Constitución. Lo importante es que también hay que considerar a las demás religiones Claro. que vinieron con la inmigración, Así dentro es. de las cuales se destaca el islamismo, dentro de las cuales se destaca el judaísmo, Ujú. en tanto y en cuanto sus doctrinas de fe hagan a la paz y armonía dentro de la convivencia de todos los latinoamericanos, ¿no es cierto? Claro. Eso es fundamental desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista del lenguaje, que también es importante, el lenguaje, tenemos que estar orgullosos de nuestra lengua española. Tenemos que escribirla bien, tenemos que hablarla bien, tenemos que leerla bien, ¿no es cierto? Y los países que hablamos la lengua española, en las currículas educativas, debe considerarse por obligación la enseñanza del idioma portugués. Como en Brasil, país latinoamericano tiene que hacer lo mismo con respecto a la lengua española para lograr esa común denominación, ¿te das cuenta? Y en lo que hace a la política y economía, y ahí voy a lo que usted decía, el respeto a la ley. Fundamental. El respeto a las constituciones, al sistema democrático. Esa es la base de común denominación. En lo político, ¿no es cierto? Una base en la cual se sustenta, para mí, lo que debe ser una búsqueda de todos los países, que es el paisaje de justicia social. Muy bien. Que se da cuando el hombre, a través del trabajo, puede procurar por su propio valer su bienestar y su felicidad, cuyo fin no es otro que la alegría de vivir. Una alegría de vivir que se da en ese ámbito socialmente organizado para la vida en común. Eso es lo que nos tiene que común denominar, con el respeto a las políticas internas de todos los países. Pero lo que hay que llegar es a ese paisaje, al paisaje de justicia social. Muy bien. En lo político y en lo económico. En lo económico. Pues otra vez me volvió a adelantar con mi pregunta, porque yo le iba a preguntar precisamente cómo usted ve actualmente el contexto, ¿verdad?, en el que estamos viviendo. Creo que lo acaba de describir muy bien y también espero que mis alumnos de la carrera de comercio, bueno, todos los alumnos de la universidad que estén viendo o escuchando este podcast hayan escuchado y puesto atención sobre este punto fundamental de la lengua. ¿Verdad? Que es fundamental, porque luego me dicen, oye, el profesor me está revisando la ortografía. Obvio. Y bueno, para eso tenemos que estar atentos a todo lo que emana la Real Academia Española. Y no inventar nada, ¿vio? Claro. Porque ahora se nos ha dado a veces para inventar lenguajes nuevos. Términos, no, para nada. Hay que respetar la lengua española. Respetar. Y en lo que hace a la escritura, la caligrafía y la ortografía. Tener presente, porque ya, por lo menos en la Argentina escribimos como médicos. Así que bueno, pero verdaderamente le digo, sobre la inquietud suya, sobre la actualidad, como decía Juan Perón, tenemos que mirar para adentro y no para afuera. No para afuera, sin que ello signifique, digamos, el aislamiento con los países del mundo. Pero tenemos que mirar para adentro, para adentro. Para eso, Perón decía, ¿no? La justicia social, la soberanía política, la independencia económica, que son la bandera de sus pensamientos, la bandera del justicialismo. Y lo que viene pasando, por lo menos en mi país, es que dentro de la involución que tiene una causa bien definida, dentro de una decadencia, porque vamos
a decir la verdad. Para eso somos historiadores, tenemos que andar con la verdad. En términos de civilización, cómo se ha manifestado la crisis estructural y moral, esa que nos llevó, por ejemplo, al pozo más negro de nuestra historia en diciembre del 2001, donde la Argentina tocó fondo. ¿No es cierto? ¿Cómo se manifiesta en el tercer milenio, a principios del siglo XXI? En el voto castigo. En el voto castigo. Es decir, se castiga al que se fue, porque el que se fue hizo todas las cosas mal. Porque el que se fue un corrupto o un inútil. Y cómo el actual presidente Milei, que prácticamente parece que quiere convertir a la Argentina en un estado de los Estados Unidos, los argentinos no queremos ser Estados Unidos, no queremos ser Israel, no queremos ser Rusia, no queremos ser China, queremos ser Argentina, y Latinoamérica quiere ser Latinoamérica. De acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estamos con ese dilema. Y bueno, hoy mismo escuché, ¿vio? Que quiere un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, está el presidente Trump llevando a un arancelamiento que verdaderamente ahoga a los países. Claro. Es una cosa verdaderamente inexplicable. Es una locura. Inexplicable, una locura. Por eso yo creo que esto es producto del voto castigo. Muy bien. Del voto castigo, donde prácticamente después nos enteramos que el señor Milei prácticamente esgrime una doctrina totalmente desconocida para nosotros, el anarcocapitalismo. El verdaderamente uno no sabe qué es, ¿vio? Sí, es decir que, claro, uno no sabe qué es, con promesa que después no puede cumplir, es un problema serio. Y que ahora la misma oposición lo está llevando a que estamos pasando por un problema institucional grave, por esa inexperiencia que tiene en la gestión. En una de esas, después de recibir tantos premios, lo nombran el premio Nobel de Economía, ¿no? Pero verdaderamente, pero vaya a saber, pero verdaderamente para la Argentina, verdaderamente una política directamente nefasta, porque la libertad para nosotros tiene que estar protegida por la moral, no es la libertad del libertinaje. Claro. El hombre es verdaderamente libre cuando aprende a respetar a los demás. Es verdaderamente libre, es la libertad. Cuando aprende a respetar a los demás, es la moral. La libertad y la moral van tomaditas de la mano para nuestro pensamiento. Y de paso, sobre una inquietud suya anterior, el justicialismo o el peronismo, a la luz de la acción, no es menemista, no es kirchnerista, no es dualdista. El peronismo es peronista. Y a la luz del pensamiento no es progresista, no es socialista, no es liberal, es justicialista. A ese peronismo, peronista y justicialista, es el que hay que recuperar. Don Aníbal, yo ya hasta me senté, crucé la pierna, estoy muy cómodo, la verdad estoy muy atento a lo que usted nos está comentando. Desgraciadamente, por los tiempos nos impiden continuar con esta charla, pero la verdad es que ha sido un deleite tenerlo aquí, escucharlo, y pues no sé si más adelante pudiéramos volver a tener esta oportunidad de tenerlo aquí. Ojalá pudiéramos, ¿verdad? Porque sería interesante volver a platicar con usted, volver a charlar de temas que son sumamente interesantes y que realmente
hay que ser honestos, no los tocamos en la academia, ¿no? O muy poco, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Nos centramos básicamente en la parte pues teórica o demasiado práctica de los temas que damos, pero no nos centramos realmente en esta situación de ver hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo recuperamos lo que ya hemos vivido y cómo lo trasladamos al presente y podemos, como usted bien lo comentó, ser felices y vivir bien. Yo he observado acá estos días que he estado la cultura del trabajo que se manifiesta en México. Porque me dijeron que no solamente en Torreón, sino en México, por el fuerte mercado interno que hay. Si hay un fuerte mercado interno, es porque hay gente que trabaja para su salario. Claro. Y gente que trabaja para producir. Así es. En donde se da la oferta y la demanda, que en franca relación debe dar este resultado. Me imagino que, pero hay un fuerte mercado interno que es la base de toda cultura. Eso lo he podido ver ahora, estos días. Es decir, cultura del trabajo. Impresionante lo que he podido vivir, ¿no es cierto? Y bueno. Y el excedente de esta gente que trabaja va para el comercio exterior, que va a ser importante. Muy importante. Porque el hombre está moralizado por esa feria donde se nutre, que es el mercado interno. Porque en definitiva el mercado interno es la gran feria en donde se nutre la gente para el desarrollo de su vida. Y eso yo lo podía apreciar acá en Torreón. Lección de política económica. Vamos a fortalecer el mercado interno para después enfocarnos hacia el exterior. Don Aníbal, le agradezco mucho su participación en este programa. Insisto, ha sido un deleite platicar con usted. Bueno, muy bien. Y mi invitación, hoy a las 19 horas, en el archivo de Coahuila, voy a estar dando esta conferencia, Juan Perón, y el pensamiento, ¿no es cierto?, de un argentino para todos los latinoamericanos. Pues ya está la invitación de don Aníbal para quien quiera ir a esta conferencia, y pues yo me reitero, como siempre, la invitación a que nos escriban, que nos pregunten. Don Aníbal pues ya se retira a la Argentina más adelante a finales de abril, pero si hay alguna pregunta para don Aníbal, pues obviamente él va a tener la liga donde está el podcast, donde está el capítulo, tanto por Spotify como por YouTube, para que en un momento dado pudiera él contestar las preguntas que le puedan hacer. ¿Está bien? ¿Cómo no? Perfectísimo, muchas gracias don Aníbal. ¿Alguna otra? Bueno, mi gran satisfacción, porque toda la expectativa de la que me había hecho, digamos, al viajar a México, se están cumpliendo. Excelente, pues qué bueno, don Aníbal, muchas gracias por eso. Y pues les agradecemos a todos de nueva cuenta su atención a este programa. Gracias a José Luis Hernández, maestro. Muchas gracias a los controles, nuestro productor, aquí en Ibero Radio Torreón. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Saludos.